vaya a salir saltando diciendo gol porque está en la iglesia. Amén. Lo tenemos, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando que mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado. Ojo a eso, fin al pecado, subrayo en la escritura, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, otra palabra interesante, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Otras palabras interesantes. Padre, gracias. Sé que tú vas a hablarnos de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a la capacidad de poder entender, Señor, tu palabra. Pero recuerdo, Señor, que tu palabra también dice en Deuteronomio que las cosas reveladas nos pertenecen y las no reveladas son a ti. Por ende, te pido que tú nos hables de acuerdo al propósito, y sobre todo, Señor, que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Gracias por los que obedecieron y gracias por los que no obedecieron. Ahora bien, ojo a esto. Déjenme contextualizarlos un poco sobre Daniel. Daniel no era cualquier tipo, ¿correcto? Daniel era uno de los príncipes del pueblo de Israel. Ahora bien, no podemos entender Daniel cuando no entendemos la historia de Daniel, ¿correcto? ¿Está conmigo? Le prometo, sé que estamos cansados, pero le prometo no tardarme mucho, pero déjeme ser lo más rápido que pueda. De todas maneras va a estar grabado en YouTube, usted puede volverlo a escuchar. La historia de Daniel comienza en el 605, ¿correcto? En el 605 llega Nabucodonosor II, viene y los expía, los exilia, ¿correcto? A Babilonia. En el capítulo 1 de Daniel usted mira, por ejemplo, en el versículo 8, versículo 6 dice que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón no contaminarse. Entendamos bien el contexto. Daniel estaba en un lugar contrario al de él, ¿correcto? Donde Dios era ausente de esa ciudad. En el capítulo 2, Daniel, Nabucodonosor, siendo el hombre más poderoso del mundo, dueño de Libia, Egipto, todos ellos, Mesopotamia, todo ello, Nabucodonosor lo había conquistado. Ahora bien, entendamos esto. La pregunta de Nabucodonosor era esta: bueno, ¿quién me va a suceder cuando yo muera? Creo que todos nos preguntamos eso en la vida, ¿correcto? ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mí? Esta inquietud de Nabucodonosor lo lleva a tener un sueño, el famoso sueño de la estatua. ¿Alguien lo ha visto? ¿Correcto? En internet o en predicaciones, donde sale el pie de oro con barro, ahí aparece todo, pero al final aparece una piedra no cortada con mano, ¿correcto? Tipificando que es Cristo y que Él tiene control de todos los reinos. Ahora bien, capítulo 3. Daniel muestra el capítulo 3 teniendo a un Dios soberano que tiene control de sus hijos, ¿correcto? Donde aparece, Dr. Bernard McGee dice que si nos perdemos la historia de Daniel y perdemos la profecía, perdimos todo. Ahora bien, en el capítulo 3 es una tipificación profética de lo que va a ser el anticristo, que todo el que no le adore va a venir el anticristo y lo va a matar. Daniel capítulo 3 ese es el motivo de dar a entender algo profético, que ahora que tú y yo podemos adorarle libremente a Él, en aquel día, querás o no, se te dirá o se te obligará que tienes que adorar a uno de los dos. Tienes que ser fiel, o fiel a Satanás o fiel a Dios. Pero lo cierto es que cualquier decisión que tomes te va a costar la vida y te va a costar un precio.
Capítulo 4 habla, Daniel sigue hablando, correcto, mostrando los misterios. Capítulo 5, Daniel sigue mostrando la transición. El capítulo 4, perdón, es la transición de un ser llamado Nabucodonosor que pierde la mente y se convierte en animal en la mente, correcto. Capítulo 5, Daniel viene mostrando el poderío de Belsasar, correcto, cuando aparece la mano Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido pesado en balanza y has hallado ¿qué? Falto. En ese momento se cumple la palabra de capítulo 2, correcto, que los persas conquistan a Babilonia. Capítulo 6, Daniel viene mostrando acerca de la fortaleza, la visión, el sueño, que Dios sigue guardando los sueños. Y el capítulo 7 es crucial. Aparece la visión de Daniel, correcto, mostrando las bestias, los cuernos, hablando de todo. El capítulo 8 y capítulo 9 es donde estamos ahorita y es a donde quería llegar. Uno de los problemas de Daniel, ¿saben cuál es? Que las profecías fueron tan exactas, a tal grado que cuando se cumplieron las profecías dijeron, es que Daniel escribió después que se cumplieron las profecías por la exactitud. Cuando está hablando en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La clave para entender este capítulo o este versículo es entender el versículo 25. Quiero que vaya conmigo al versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá que 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos que angustiosos. ¿Cuánto vamos a ir? 7 más, ¿cuántas? 7 más 62, ¿cuánto es? No, 7 semanas más 62 semanas. ¿Cuánto? 69. Ok, ojo a esto porque quiero guiarlos. A mí no me haga suma ni resta ni multiplicación porque yo apenas me sé la tabla del 1. 1 más 1 por 1 es 3, dijo 1, no. Ahora bien, entendamos esto, que esta palabra en Daniel que mencionó se cumplió literalmente, y quiero que vaya conmigo porque es vamos a hacer un pequeño estudio rápido. Mateo capítulo 21 versículo 9. Exactamente esta palabra del versículo 24 se cumplió en este pasaje. Ahorita no puedo entrar en detalles sobre el versículo que leímos 25, pero vamos a ir tomando fracciones. Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Se acuerdan que Jesús tomó un pollino virgen? Estaba la gente, tiraba las palmas y cantaba este canto. Literalmente en este caso eran 69 semanas que se estaban cumpliendo. Lo que Daniel profetizó se estaba cumpliendo cuando Jesús entró por ese camino. Pero ojo a esto, no es todo. Cuando Jesús entra, esa fecha es una misma fecha cuando Jesús muere. Y aquí entra lo interesante. Lo interesante es que, si se dan cuenta, 62 más 7, 69, ¿correcto? Pastor, ¿qué hacemos? Hay 68 semanas que usted ya mencionó. No sé si está conmigo, lo estoy perdiendo. Hay 68 semanas, pastor, proféticamente que ya se mencionaron. Ok, pastor, falta una para las 69. ¿Qué hacemos? Ese es el detalle, a eso quiero llegar. Daniel profetizó 70 semanas y hablamos que hay 69 que están, correcto, falta una semana. Esa semana se le conoce como la semana del reloj está detenido. Cuando Jesús muere, el reloj de Daniel, el reloj profético escatológico, hay una semana que está en juego, que está detenida en el campo escatológico. Ahora bien, hay 4 relojes escatológicos. Uno es la tierra, el cielo, la iglesia, Israel. Hay un reloj que sobresale de todos y es el reloj de Israel, que toda profecía gira en torno a él, por ser el pueblo de Dios, por ser el pueblo escogido de Dios. O sea que toda profecía va alineada al pueblo de Israel. Ojo a esto. Hay una semana que está detenida y es cuando Jesús muere, que está suspendida en el tiempo. ¿Cuándo va a avanzar ese reloj?
va a avanzar cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Correcto? Porque la humanidad ha pasado 7 dispensaciones: la inocencia, la gracia, la ley, y estamos en el tiempo, en la última casi dispensación, la penúltima, el tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Qué significa la gracia? Donde Dios nos da lo que no merecemos, su salvación. ¿Quién merece ser salvo de ustedes y de mí? Nadie, absolutamente nada. Por muy bonito que sea, por muy simpático que sea, aún si tú pretendes ser bueno o ser salvo por tu bueno, yo no he hecho nada malo, pastor, te aseguro que la Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 10 que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Así que lamento decepcionarte, tú no eres bueno. A los ojos de Dios tú no eres bueno. Dice Jeremías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué es lo que es trapo de inmundicia? Aquí, que solo vemos grande, es cuando la mujer tiene su periodo menstrual, correcto, y usa ese trapo. Eso es trapo de inmundicia. O sea que tus obras y mis obras son lo peor que puede haber, lo más sucio que puede haber, porque no hay ni siquiera uno que sea bueno ante Dios, no hay ninguno. Ahora bien, habiendo explicado esto de la semana que está en pausa, cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, déjenme aclarar, porque la palabra iglesia es muy, muy amplia, correcto, o se ha hecho muy amplia, pero en verdad la palabra iglesia lleva ciertas características. Uno, la palabra iglesia o eclesía significa un conjunto de personas reunidas, correcto, pero la palabra iglesia, eclesía, no es cualquier persona, en verdad. Bíblicamente la iglesia lleva ciertas características. Uno, la iglesia tiene que ser santa. Y la santidad no es una regla, es un hábito, es un estilo de vida, ¿correcto? Y la palabra santo significa estar apartado para Dios y con Dios. Ser santo porque yo, dice Dios, soy ¿qué? Santo. Ahora bien, esa santidad es estar apartado en mente, alma, cuerpo y espíritu para Dios. Segunda característica, la iglesia tiene que estar ¿qué? Preparada. O sea, bien nutrida. Léase Salmos capítulo 23. Porque mi copa está ¿qué? Rebosando. ¿En qué tiempo lo dice? Presente progresivo. ¿Está qué? Llenándose todo el tiempo. Todo el tiempo está ¿qué? Preparándose. Ya vamos por tercer punto. La iglesia tiene que ser principal es esto. Tiene que ser lavada con la sangre de Cristo. Y aquí va uno de los puntos interesantes también. La iglesia tiene que ser bautizada en el cuerpo de Cristo. No sé quién comprendió esto. En pocas palabras, 2 características fundamentales para ser iglesia. Uno, ser lavada con la sangre de Cristo, y ser bautizada en el cuerpo de Cristo. Ojo, déjenme ser más perspicuo en esto. O sea que si tú vienes a la iglesia, pero si no eres lavada con la sangre de Cristo, no eres iglesia. Si tú no eres bautizada en el cuerpo de Cristo, no eres iglesia. Aunque vengas a la iglesia, aunque dieme, aunque ofrendes, no eres de la iglesia. Y el problema de esto es que Jesús dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea que lo que te estoy diciendo, por eso Munguía dijo de que la iglesia es muy pequeña a nivel mundial. Porque, pastor, pero hay muchas iglesias. Sí, pero hagamos una encuesta antes de pasar lo demás. Hay 7,000 iglesias solamente en Estados Unidos se cierran 7,000 iglesias y se abren 3,000 por semana. 7,000 se cierran y se abren 3,000. Ahora hagamos esto. Es muy interesante la función de la iglesia, porque la iglesia no es cualquier persona, es aquella que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. O sea que el hecho de venir a la iglesia no me hace iglesia. El hecho de leer la palabra de Dios no me hace iglesia. El hecho de cantar o ser un ministro, un predicador, hacer lo que tengo que hacer en la iglesia no me hace iglesia. Esto es peligroso, no sé quién lo está captando, pero esto es peligroso lo que le estoy diciendo. Porque Jesús va a venir por su iglesia. Y la iglesia no es aquella persona que tiene una liturgia buena, una liturgia correcta. Yo puedo tener una liturgia correcta, ojo a esto, una adoración correcta en cuanto a la liturgia, pero aún así no ser iglesia. Lo que les estoy diciendo es muy peligroso.
Ahora bien, habiendo aclarado que Jesús va a venir por su iglesia, quiero que vaya conmigo también a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Yo sé que usted se lo sabe de memoria porque usted es bíblico, ¿correcto? Y aquí os digo que un misterio. No todos que dormiremos. La palabra dormir es morir. Ojo a esto, porque hay muchos escritores que dicen o predicadores que todos vamos a morir, porque está escrito que todos que vamos a morir. No. Si Cristo viene hoy, no todos nosotros no vamos a morir, pero sí vamos a ser ¿qué? Transformados. Lo que sean cristianos, sean hijos de Dios, si Cristo viene ahora, se queda nuestra ropa y nuestros cuerpos se levantan, ¿correcto? Vamos a ser transformados. La metamorfosis, seremos transformados. Ahora científicamente podemos hablar de esto, porque tiene una explicación por qué seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sean 20,000 milésimas de segundo, Cristo viene, sin que tú lo sepas. Cuando abra los ojos y cierre los ojos y los abras, ya no estamos aquí, ¿correcto? Cristo ha venido por nosotros. En un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados. Y los muertos serán resucitados. O sea que hoy en día la mayoría de teólogos llegan a una conclusión, que el rapto va a venir con el megaterremoto, con el Big. Va a venir con el grande, ¿correcto? Lo que la falla de San Andrés, todo eso. Y tiene mucha lógica, porque en el gran terremoto que venga, los cimientos de las tumbas se van a sacudir, los muertos van a ser ¿qué? Levantados. Por eso dicen ellos, y esto tiene mucha lógica también, porque la mezquita de Omar no la puede destruir nadie, ninguna fuerza humana. Ellos dicen solamente una fuerza divina puede destruir el templo de los musulmanes. Y el problema que allí está que el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y donde se levantó el primer templo, segundo templo, y donde se va a levantar el tercer templo. O sea que ellos están esperando el grande para que algo suceda. Científicamente lo están esperando hoy o mañana. Cualquier momento puede venir el grande. Ahora bien, quiero que vaya conmigo a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, versículo 4 al 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos, para que no os entristezca, porque los otros que no tienen esperanza, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en la palabra. Ojo a esto, es que el apóstol Pablo es muy claro, clarífico. En él, correcto. Esa palabra no es cualquier palabra. Los que murieron en él, o sea, los que vivieron de acuerdo a sus obras, de acuerdo a los estatutos de Dios. Quiero ir avanzando para ir terminando. Lo cierto es que el rapto, muchos lo tienen como una falacia mitológica, pero el rapto, pastor, no está en la Biblia el rapto, pero tampoco Biblia está en la Biblia y la leemos y creemos. Así que el problema no es que esté o no esté en la Biblia, el problema es que nuestros corazones se han endurecido para buscar una excusa de no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Saben lo que me preocupa hoy en día? Que Mateo 24, casi voy concluyendo, Mateo 24 dice que la venida del Hijo del Hombre no será sino como da dos características. ¿Cuál característica usa? Uno, como los días de Noé. Dos, los días de Sodoma y Gomorra. ¿En qué actitud vivían ellos? Vivían una manera desenfrenada, vivían de tal manera que iban a la fiesta, comían, bebían. ¿Cuál es el problema de eso? No hay ningún problema. El problema es que se habían vuelto tan ávaros en esa forma de pensar que no se preparaban para la venida de Cristo. Mire ahora la generación como está hoy en día. Una generación, yo vuelvo y repito, una generación que no conoce de valores, una generación que no se preocupa por la vida, una generación que no piensa en el mañana, una generación que vive del día a día sin pensar en las consecuencias de las acciones. Una generación sumamente apartada de Dios. Una generación que no le importa nada. O sea, la generación que está viviendo hoy en día, la generación que esta sociedad está, que estamos viviendo hoy en día, le preocupa todo menos ir a la iglesia. Los jóvenes que tenemos ahorita, los niños que tenemos ahorita, ¿qué? El 70% están propensos a irse del mundo cuando ya tengan sus 18 años. ¿Por qué? No es por culpa de ellos, es por culpa de los papás, por culpa de nosotros. Nuestros hijos menores de 18 años, ¿por qué vienen? Porque aman a Dios, y le aseguro que no. Vienen porque usted los fuerza. En verdad. Porque no le hemos hablado de Dios, no les hemos inculcado el evangelio en nuestros hogares.
¿Sabe qué pasaría si todos los grandes, nosotros grandes ya de 30 años para allá, muriéramos hoy en día y dejáramos solo a la generación que está ahorita? ¿Sabe cómo? Pregúntese si ellos buscaran a Dios. Es seguro que un evangelio mediocre más de lo que vivimos. Un evangelio superficial más de lo que vivimos. O sea, moralmente estamos, dijo aquel, de la patada. Espiritualmente estamos de la patada. Porque queremos un evangelio sin transformación. La iglesia, el problema de la iglesia hoy en día, ¿sabe cuál es? Mi conclusión es esta. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no le gusta la palabra de Dios. No quiere palabra de Dios. Lo que Felipe dijo es verdad. Ahora lo entiendo porque es vigilia, ¿correcto? Pero lo que él dijo es verdad. Qué raro que nos dé sueño cuando usted la predica. En verdad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no es tanto tu cansancio? Es porque el espíritu del enemigo te pone un sueño tan grande que sabe, Satanás sabe. ¿Sabe por el texto que dice el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir? Muchos dicen, yo protejo mi casa, Satanás no puede robármela. ¿Y a ti quién te dijo que Satanás te quiere robar la casa? Vaya a Mateo capítulo 4, que dice, yo soy el príncipe de este mundo, Señor, lo que tú me pidas yo te lo daré porque yo soy el dueño del mundo. ¿Quién te dijo a ti que Satanás te quiere robar la casa? Él es el dueño del mundo, queramos o no nos guste. Él quería un trono en el cielo, pero de una u otra forma salió con la suya. Tiene un trono aquí en la tierra, abajo del de Cristo, pero lo tiene, ¿correcto? Ahora bien, ¿sabes lo que en verdad te quiere robar Satanás? Si tú miras el contexto de Juan 10, ¿sabes lo que en verdad quiere robarte? Y es palpable, es la palabra de Dios. Porque Satanás sabe, si la palabra de Dios cae en buena tierra, tú tienes la facultad de poder vencer toda obra, toda tentación y aún salir de cualquier conflicto emocional y espiritual de tu vida. Porque la palabra de Dios tiene poder. Romanos capítulo 10, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es el escudo que nos hace ir más allá de las adversidades. Por eso no es casualidad que cuando tú vengas a la prédica te sientes, vengas bien entretenido, ¿correcto? Y te pongas a pensar en los viles, te pongas a pensar en otra cosa. Para acabarla se sienta la persona que no te cae bien a la par tuya, ¿correcto? No es casualidad que en la prédica pase de todo en tu mente. Satanás nos está... ¿Sabe por qué Goliat le ganó a Saúl? ¿Sabes cómo le ganó Goliat a Saúl? Interesante cómo le ganó Goliat a Saúl. Le ganó en la mente, en lo que miraba, ¿correcto? ¿Quiénes de ustedes me va a poder vencer? Porque Satanás sabe que si logra cautivar tu mente, te cautivó todo. En verdad. Mire cuando Jairo, cuando Jairo estaba con Jesús, que le con la noticia, Señor, ve a orar por mi hija porque mi hija ¿qué? Está muy enferma. Jesús iba a orar y para acabarla se le presenta una mujer. Desde el momento que el escritor dice se le presentó una mujer, el lector ya sabe, te va a echar un rollo, Señor, ¿correcto? Y para acabarla dice que le contó toda la historia. La mujer habla 50,000 palabras por día, hermano, 50,000 palabras por día. El hombre habla entre 20 a 15,000 palabras. Imagínate el triple casi. Hombre, hay que tener paciencia, ¿no? Pero viene Jesús, esta mujer le cuenta toda la historia. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice que viene un guardia y le dice, Jairo, no moleste más al maestro. ¿Por qué? Porque tu hija, ¿qué? Ha muerto. Se acabó la fe, se acabó la esperanza, se acabó la solución. Pero ojo a esto. Antes, y esta parte me gusta, porque dice la palabra de Dios que antes, en el momento que le dieron la noticia a Jairo, Jesús le dice ¿qué? No temas. O sea que Jesús no esperó que Jairo procesara esa palabra en su mente y en su corazón, porque Jesús sabía que si Jairo lograba procesar esa mala noticia, Jesús no podía hacer el milagro. Porque recuerda que Dios no responde de acuerdo a tu necesidad. Es incorrecto pensar que Dios va a responder de acuerdo a tu necesidad. Dios va a responder de acuerdo a tu fe. Imagínate. Porque Jesús sabe, si tú tienes fe, si tú tienes buena semilla, buena tierra, Dios va a hacer algo especial.
Así que es momento de venir a la iglesia, traerte una botella de hielo, lo que tengas que hacer para estar despierto con una buena actitud en los mensajes y dejar que Dios te ministre en verdad. ¿Está conmigo? Ahora bien, Apocalipsis, capítulo 19. ¿Quiénes saben de que, y aquí pongan mucha atención porque aquí voy terminando casi? En verdad, el infierno es un pasatiempo. El infierno es cuando tú vas a la cárcel, y yo nunca he ido, cuando tú vas a la cárcel y te dicen, bueno, lo vamos a encerrar aquí para mientras que usted ¿qué? Tiene la sentencia y le damos cuántos años. Entonces el infierno es igual. El infierno no es el castigo eterno. El infierno es un pasatiempo mientras Cristo viene. El verdadero castigo no es el infierno, es el lago de fuego, que son dos cosas diferentes. El lago de fuego, que no sabemos dónde está. El infierno, sabemos más o menos a través de la escritura, de la historia, de la ciencia, sabemos dónde puede estar. Pero capítulo 19, versículo 17, y los que van a estrenar el lago de fuego no va a ser ni usted ni yo. Ya vamos a ver. Y vi, versículo 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carne de reyes. Déjenme ir más adelante. Sí. Carne de reyes, versículo 18. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra los que montaban a caballo y contra sus ejércitos. Versículo 20, aquí viene la clave. Y la bestia fue apresada y con ella el falso ¿qué? Profeta, que había hecho delante de ella las señales con cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado imágenes. Estas dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en caballo. Si te das cuenta, los que van a estrenar el lago de fuego va a ser falso profeta y el anticristo. No van a ser los que no aceptaron a Cristo. Ahora quiero llevarte a Apocalipsis 20, versículo 11. Para mí este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿Por qué más triste de la Biblia? Porque aquí ya no, en este punto ya no hay esperanza. Ya pasamos el rapto, ya pasamos la gran tribulación. En este punto que vamos a leer ahorita, pasamos el rapto, la gran tribulación, ya pasamos el milenio, ya pasamos la guerra de Gog y Magog, o la guerra de Armagedón, y ya llegamos al punto del juicio final, donde las esperanzas se acabaron, donde el muy hombre va aquí a llorar, donde lo que pudiste hacer ahora en la vida, en aquel momento vas a rogar por una oportunidad más, y vas a pararte ante un Dios que ya no va a tener gracia, que ya no va a tener misericordia. ¿Y sabe lo que dice el escritor? Dura cosa es caer en las manos de un Dios airado. Aquí, en este momento que vamos a leer ahorita, vas a estar enfrente ante ese Dios, un Dios de ira. Donde no quisiste al Dios de misericordia, ahora vas a tener a un Dios de ira. Qué lamentable va a ser eso. Versículo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ojo a eso, porque este versículo es interesante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. O sea que la salvación no se mide por la edad, se mide por la conciencia que tú tengas. Por ejemplo, Sophie, si ella tiene conciencia de su pecado, ella está peleando la salvación. Porque la salvación no se mide, no es que tiene 8 años, pero si ella razona y entiende que es pecado, ella está peleando la salvación. Si su conciencia está despierta, ya está peleando la salvación. ¿Está conmigo? Ahora bien, grandes y pequeños de pie, versículo 12, y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ojo a eso, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros.
¿Según qué? Lo dice la palabra. Tus obras y mis obras están escritos en el libro de la vida. Y vas a ser juzgado por la justicia de Dios. O sea, que si tú hoy te defiendes que yo lo hice por esto, yo lo hice por lo otro, déjame decirte que eso no importa. Porque allá Dios va a ver, Ramiro, oh, hiciste esta obra. Señor, pero yo pensé que estaba bien. Bueno, ¿y quién eres tú para pensar que estaba bien o no estaba bien? Qué terrible que te metas debajo de acá y digas, está oscurito, lo voy a hacer, pero que allá aparezca. Ramiro, mira, te metiste allá para que nadie te viera, pero yo soy la audiencia y te mire todo. Porque ninguna obra se va a poder, ¿qué? Esconder ahí. Toda tu vida, aún lo oculto, va a salir como una película. Marlene, mira, allá estabas en lo oculto, ¿viste? Todo va a salir escrito, todas tus obras. Imagínate. Terrible para los que estén ahí, ¿correcto? Ahorita puedes apaciguar tu conciencia. Oh, nadie se dio cuenta, no va a salir nada a la luz. Está bien, pero en aquel día va a salir ahí. Y el problema es que todos van a estar viendo ahí tu película, lo que hiciste en el secreto, donde nadie miraba. Tremendo. La buena noticia que tengo es que si tú hoy te arrepientes a Dios, Dios borra esas obras que te avergüenzan, y para hacer buenas obras, comenzar a hacer buenas cosas. Tienen tan gloria a Dios por ello. Porque el sacrificio de Cristo tiene ese poder de borrar todas tus obras y comenzar a hacer obras buenas en ti. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar. Y la muerte y Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vuelvo y repito. Ninguna obra que yo haga aquí en la tierra va a pasar despercibida ante Dios. O buena o mala, Dios la toma en cuenta. La pregunta que te hago hoy es, ¿qué obras tú estás haciendo que vas a ser allá juzgado por ellas? Ojo a esto. Segunda de Corintios capítulo 5 dice que el salvo se va a parar ante el trono, el tribunal de Cristo, y va a ser recompensado según sus. En Apocalipsis capítulo 20 vamos a ser juzgados según ¿qué? Obras. Si te das cuenta, en los dos juicios, porque van a haber dos juicios, uno para condenación y otro para recompensa, pero en los dos vamos a ser ¿qué? Recompensados según nuestras obras. La pregunta que te hago yo hoy es, ¿en cuál de los dos tú quieres estar? ¿Y por qué obra quieres ser juzgado tú? Está tremendo. Tienes dos salidas, no hay una tercera. Ahora bien, ya quiero ir terminando con este pasaje. Apocalipsis el último capítulo 22. Cierro con esto. Cristo está a las puertas. ¿Se cree que el anticristo ya está con vida? La tecnología ya está muy avanzada. La iglesia, perdóneme por esto, vive un falso avivamiento. Un avivamiento sin transformación es un falso avivamiento bíblicamente. No es correcto, no es bíblico. Yo estoy orando a Dios de poder completar mi libro ¿Dónde está Cristo en las iglesias? Porque es muy terrible lo que la iglesia está pasando hoy en día. Versículo 17. Este pasaje me motiva a seguir adelante. Y ojo la metáfora que ocupa. Y el espíritu, el neuma, y la esposa es la metáfora. Ya no es la novia. Porque bajo este contexto ya somos la esposa. Amén. Ya pasamos la boda del Cordero. En este contexto, ¿a dónde estamos? ¿En el cielo o en la tierra? Estamos ya en la tierra, correcto. Y la esposa dice ven. Y el que oye diga ven.
Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Mire cómo termina el último libro de la Biblia y mire cómo comienza. Génesis comienza con un caos. El hombre, capítulo 3, falla. Apocalipsis termina con una buena noticia. Todo lo que Satanás quiso destruir, Dios dice: yo solo tengo un plan. No tengo plan B, tengo un plan. Y este plan sigue vigente. Hermanos, no importa lo que Satanás quiere hacer en tu vida, en tu hogar, pero si tú estás en las manos de Dios, Dios solo tiene un plan, y el plan de Él es de restaurar, salvar a cada uno que está en su barca. Por eso cuando usted lee el capítulo 5, capítulo 6 de Génesis, cuando viene el juicio, el diluvio, si se da cuenta del arca, dice Dios que Dios nos, el pronombre que se ocupa ahí no es que cerró de afuera para adentro, dice que cerró de adentro, o sea que Dios estaba en el arca. Si tú estás en el arca de Dios, te aseguro que aunque venga la tormenta, aunque vengan las tempestades, tú estás seguro con Él. ¿Quiénes creen eso? Pero ojo a eso, déjame darte el paquete completo, que aunque estés seguro en las manos de Dios, no significa que no vas a llorar, no significa que no vas a sufrir, no significa que no vas a pasar desilusiones, no significa que no te van a traicionar, pero significa que no te vas a ahogar, porque estás en las manos de papá. Versículo 20, y termino con esto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El último libro de la Biblia está clamando y diciendo: vengo en breve. Y la iglesia, versículo 17, y la esposa dicen: ven, sí, ven, Señor. ¿Qué tan cerca estamos de la venida de Cristo? La pregunta no es qué tan cerca está o qué tan lejos está. La pregunta es qué tan preparado tú estás para la venida de Cristo. Ya no es hora de jugar, es hora de velar y orar para estar listos para su venida. Hermano, háganse un favor ustedes, no a mí ni a Dios. Déjense y dejemos de ponernos excusas baratas. Es que en la iglesia me dañaron, me lastimaron, me hicieron tantas cosas. Hermano, deja de ser un llorón y es hora que te pares como hombre, como mujer, y reconozca que si en verdad no estás dispuesto a sufrir por el evangelio, hermano, mejor declárate mundano. ¿Amén o no amén? En verdad, hermanos. Ya no puedo decirles otra cosa, hermanos. Sigue adelante por el amor de Dios. En Cristo hay solución. Ya todos nosotros sabemos que si no buscamos a Cristo estamos perdidos, hermano. Pero ya estuvo suave de hablar de tanta criticadera, de hacer tanto show en la iglesia y no haya transformación. La transformación no viene solamente de venir a orar y hacer algo, hermano. Déjame decirte el combo completo del evangelio. Yo oro a Dios, pero yo pongo de mi parte para cambiar. Ese es el detalle. Él ha entregado todo a Dios. Ya es hora de poner los pies sobre la tierra. Y si tú no has cambiado, no es porque Dios no tenga poder para cambiarte, es porque tú no quieres cambiar, hermano. ¿Quién de nosotros no ha sufrido en la vida? No le eche la culpa a tu sufrimiento. No, pastor, es que yo de niño, yo he conocido gente, niños huérfanos, gente huérfana, que tuvieron, al final se dieron cuenta que fueron abandonados, pero son gente de bien, gente, calidad de persona que ama a Cristo. He conocido gente que sus papás han sido borrachos, se tenían que esconder debajo de la cama porque llegaba papá que y los golpeaba, violaba a su hermana. Y son gente que aman a Cristo. Yo no le puedo echar la culpa por lo malo que soy, no le puedo echar la culpa por un pasado aterrador que tuve, porque en ese momento estoy diciendo que lo que hizo el ser humano es más poderoso que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Y si tú ya estás mal, tienes un mal carácter por lo que te pasó, déjame decirte que Cristo quiere transformarte. Él no te quiere así. Cristo quiere hacerlo. Sobre todas las cosas, la venida de Cristo, vuelvo y repito, está a las puertas. Hermano, ya no es tiempo de jugar. El tiempo se está acercando, en verdad. Y lo peor de todo es que ya no va a haber oportunidad para ese día. Si Cristo viene, ya no hay oportunidad. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes son la iglesia de Cristo? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Quedamos despedidos. Y ahí en tu corazón, en tu mente, no salgas siendo enemigo de Dios. Has llegado hasta este punto donde tienes que entender de que el evangelio tiene poder, que Cristo tiene poder. Padre, estamos, Señor, ante un momento crucial de la vida donde las malas noticias abundan, el caos está palpable, donde la iglesia, Señor, está perdiendo o se ha perdido en el horizonte, donde realmente queremos, Señor, hoy hacer un alto en la vida y reflexionar, Señor, de que en verdad te necesitamos. No queremos quedarnos, Señor. Queremos que cuando suene la final trompeta tú estés llamándonos y nosotros corresponder, Señor. Señor, si no hemos vivido un evangelio correcto, bíblico, hoy te pedimos perdón, porque te hemos fallado, Señor. Te hemos buscado por los peces, por los panes, pero no porque tú eres Señor, no porque tú salvas. Señor, si tú vinieres hoy, yo te pido, Señor, que nos lleves contigo. Nuestros hijos, nuestros hermanos, Señor. Ten misericordia. No queremos que nuestras familias se queden, Señor. Aún nosotros no queremos quedarnos, Señor. La vida no es un juego, tu palabra no es un juego, Señor. Y tú dices que vendrás pronto. Yo te digo, ven, Señor, pero ten misericordia, oh Dios, porque en aquel día, Señor, diremos, valió la pena haberte servido, valió la pena, oh Dios. Aviva ese fuego, Señor, que las críticas apagaron, que el tiempo apagó, que la comodidad apagó, Señor. Queremos enamorarnos más de ti, oh Dios, porque hemos entendido que ser cristiano es más que servirte. Ser cristiano aún es más, Señor, que todo lo que podemos hacer. Ser cristiano es llegar al punto de amarte y aborrecernos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, Señor. La palabra dice, Señor, que si te buscamos, tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor. Que nuestras oraciones tú estás atento, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Y aun si nuestro arrepentimiento está mal, lávanos, porque no queremos caer en las manos de un Dios airado, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por tu misericordia. Gracias por la bendición de podernos llamarnos tu hijo, Señor. Gracias por ser bautizados en el cuerpo de Cristo, por ser justificados ante ti, oh Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos
Te exaltamos y te honramos, Señor. Gracias. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Tócanos, ministranos, despierta esa llama, oh Dios, que se ha apagado, oh Dios. Despierta ese deseo, Dios, ese clamor nuevamente en nosotros. Te pedimos, Señor, que cuando vengamos otra vez a tu iglesia, a este templo, tu gloria se sienta, Padre, como todas las veces. En el nombre de Jesús, Padre, cuídanos, guárdanos en nuestro viaje. Amén, Señor, y amén. Así que Dios les bendiga, los veo. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra, que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.